Bueno, pues buenos días. Hoy vamos a hablar de la fiebre y sobre todo vamos a tratar de explicar la diferencia de esta entidad con la de la hipertermia que habíamos visto en otros vídeos anteriores. Para ello, nuestro sempiterno esquema de corte sagital del encéfalo, resaltando el hipotálamo, que como hemos dicho en vídeos anteriores era el centro regulador del organismo. En el caso de la hipertermia se explicaba que en el cuerpo existía un exceso de calor, pero el mecanismo de regulación de la temperatura del hipotálamo y la temperatura de referencia, que son los 37 grados centígrados, era normal. Entonces tenemos un aumento de la temperatura, pero la temperatura de referencia del hipotálamo era igual, era 37. Esto en el caso de la hipertermia. En el caso de la fiebre, lo que tenemos es que esta temperatura de referencia aumenta. Hay un aumento de la temperatura de referencia en el hipotálamo. De tal manera que lo que sucede, por ejemplo, es que la temperatura de referencia aumenta, pongamos, hasta los 38,5 grados centígrados. Y esto lo que supone es que al detectar el hipotálamo que hay una temperatura en el interior del organismo menor a lo que es su referencia, activa mecanismos para producir calor. Y esto sería la explicación de la fiebre. Hipertermia es solo cuando hay un exceso de calor en el cuerpo con la temperatura de referencia del hipotálamo intacta, y la fiebre es el exceso de calor producido porque aumenta esa temperatura de referencia. Podemos poner también como una tablita de diferencias. Por ejemplo, vamos a poner aquí la fiebre y aquí la hipertermia. Tenemos que saber, por ejemplo, que la hipertermia puede alcanzar más de 41 grados centígrados, pero la fiebre es muy raro que llegue a más de 41 grados centígrados. Luego, por ejemplo, en la hipertermia no se suda, en la fiebre sí que se suda. La hipertermia no responde a antitérmicos, y esta sí que responde a antitérmicos. Y por último, pues la hipertermia no tiene un ritmo, y la fiebre sí que tiene un ritmo, porque, bueno, luego explicaremos que hay un ritmo circadiano de la fiebre, en la cual la temperatura mínima que tenemos los humanos es en torno a las 2-4 de la mañana, y la temperatura máxima en torno a las 6 de la tarde a 10 de la noche. Ese sería el ciclo circadiano, que en la hipertermia no existe, y en la fiebre sí que se puede seguir manteniendo. Bien, otra serie de conceptos que tenemos que dejar claro sería que la temperatura normal estaría más o menos entre los 36 y los 37,5 grados centígrados. Esto sería la temperatura normal. Luego, entre los 37,5 grados centígrados y los 38 grados centígrados tendríamos lo que denominamos febrícula. Y ya por encima de los 38 grados tendríamos lo que se denomina fiebre. En el caso, por ejemplo, de que la temperatura corporal fuese mayor de 41 grados, ya ahí lo que se denomina es que tenemos una hiperpirexia. Y que hemos dicho que la hiperpirexia fundamentalmente está producida por un cuadro de hipertermia. La fiebre no da temperaturas tan elevadas. Muy bien. Entonces ahora lo siguiente que vamos a ver es por qué se produce la fiebre. Entonces, la fiebre, hemos dicho que se produce por una alteración a nivel del hipotálamo en el cual se eleva la temperatura de referencia de dicho sistema, ¿no? Y un aumento de la temperatura de referencia hipotalámica que es mayor de los 37 grados habituales. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Pues puede ocurrir por procesos inflamatorios, puede ocurrir en procesos metabólicos, de fallo metabólico, y puede ocurrir también, por ejemplo, en caso de determinadas neoplasias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tienen en común estas entidades? Pues que fundamentalmente hay tres sustancias químicas secretadas por las células del sistema mononuclear fagocítico, que lo que hacen es que
ante estímulos inflamatorios se secretan la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estos tres factores son muy importantes en la producción de la fiebre. Vamos a resaltar que esta interleuquina 6 no va a actuar directamente sobre el hipotálamo porque no atraviesa la barrera hematoencefálica. Lo que hace es que básicamente estimularía la producción de prostaglandina E2 y esta prostaglandina E2 actuando ahora sí sobre receptores de la zona hipotalámica, lo que haría sería aumentar el AMP cíclico y esto lo que haría sería aumentar esa temperatura de referencia. Luego ya por otra parte lo que tenemos que saber es que estas sustancias van a ser inhibidas, lo voy a representar aquí en un color azul, por ejemplo, los glucocorticoides, que son antiinflamatorios, y también por otras interleuquinas, en especial por la interleuquina 10 y la interleuquina 13. Estas sustancias lo que hacen es que inhiben la secreción de estas citoquinas, las inhiben. Muy bien. ¿Cómo sabemos, por ejemplo, que la interleuquina 6 provoca fiebre? Pues fundamentalmente porque cuando se inyecta a animales se les produce fiebre. Muy bien. Entonces, básicamente, otra cosa que tenemos que tener clara sería la existencia de sustancias que son antipiréticas naturales, que son producidas por nuestro organismo, ¿no? Las propias sustancias antipiréticas, y que pues destacarían, por ejemplo, la hormona antidiurética, destacaría también, por ejemplo, los corticoides, destacaría, por ejemplo, la hormona melanocito estimulante y también distintas hormonas digestivas, hormonas digestivas como pudiese ser, pues por ejemplo, la bombesina, ¿no? La bombesina es un tipo de hormona digestiva, ¿no? Entonces, estas sustancias son antipiréticos naturales, que lo que hacen es también inhibir esta producción de citoquinas. Muy bien. ¿Cuáles son las fases de la fiebre? Pues las voy a representar, por ejemplo, en este color morado. Y tenemos que saber que básicamente la fiebre tiene un estado de comienzo, un estado de estado, una fase de estado y una fase de declinación. Entonces, la fase de comienzo sería básicamente la respuesta del hipotálamo a un aumento de la subtemperatura de referencia, que lo que hace es que obliga al organismo a producir calor para igualar esa temperatura interna a la que tiene de referencia. Entonces, ¿cómo se produce esto? Pues básicamente lo que tenemos es una constricción de los vasos, lo cual pues puede hacer que la persona esté pálida y que no sude. Luego tendríamos por otra parte la sensación de tener piel de gallina, porque los músculos piloerectores se activan, y luego por otra parte vamos a tener escalofríos. Los escalofríos son contracciones musculares que son producidas fundamentalmente porque el uso del músculo de alguna manera se vuelve más sensible, de tal manera que incluso puede provocar una contracción de forma espontánea. Luego, por otra parte, la fase de estado. La fase de estado es cuando se iguala la termolisis a la termogénesis. Entonces, ¿esto cómo ocurre? Pues básicamente porque el hipotálamo está generando calor, pero también lo está disminuyendo. Entonces, ¿qué características clínicas tienen estos procesos? Pues vamos a verlas a continuación. Básicamente, lo que tenemos es que hay, por los mecanismos de termorregulación, vamos a encontrarnos con que hay una vasodilatación, vamos a tener que aumenta 10 latidos por minuto por cada grado centígrado de fiebre que tenemos. También vamos a tener oliguria, vamos a tener también convulsiones si la fiebre es suficiente para desencadenarlas, y también vamos a tener una alcalosis
respiratoria. Alcalosis respiratoria. ¿Por qué se produce la alcalosis respiratoria? Pues porque el aumento de la temperatura de la sangre es un estímulo positivo que actúa en el núcleo de la respiración, en el tronco del encéfalo. Entonces lo que hace es que como se expulsa, hay taquipnea y se expulsa mucho CO2, lo que sucede es que pues, se genera una alcalosis porque el ácido se nos está yendo con la respiración. Muy bien. Y luego, por otra parte, no solo estos síntomas se dan por la termorregulación, sino que también hay otra manera de que se produzcan síntomas y es por las propias citoquinas que están secretando las células, que son estas que hemos visto aquí. Entonces, básicamente, ¿qué clínica dan? Pues darían artralgias, darían, por ejemplo, sensación también de mialgias, o sea, de dolor muscular, darían también pues una disminución de la masa muscular o darían también pues por ejemplo somnolencia. Y luego ya por último tendríamos la fase de declinación. En la fase de declinación lo que sucede es que aumenta la lisis en comparación con la termogénesis y lo que sucede básicamente es que sudamos mucho, se produce una gran sudoración y luego por otra parte se produce una poliuria. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el sentido biológico de la fiebre? Bueno, básicamente tenemos que saber que hay teorías que dicen que la fiebre podría ser beneficiosa. Por ejemplo, en el caso de que se inhiba el crecimiento de determinados microorganismos. Y luego, por otra parte, que consistiría en una activación de las células inflamatorias. Estos serían los dos beneficios más reconocidos de la fiebre. Pero por otra parte, pues tiene sus defectos el que haya fiebre. Y es que no deja de ser una sobrecarga funcional, puesto que nuestro corazón va a ir más rápido, vamos a estar en un estado catabólico, todo esto. Luego también, por ejemplo, se va a facilitar la deshidratación si sudamos demasiado. Y luego, por otra parte, nos va a aumentar el catabolismo muscular. Entonces, estos serían, pues, digamos, los defectos de la fiebre. Y bueno, esto es todo.